Pasar a otros temas, le doy la más cordial bienvenida al estudio al ginecólogo Radamés Rivas, con quien vamos a hablar sobre la forma en la que se le debe abordar el tema de la primera menstruación en las pequeñitas. Radamés, bienvenido. Hola, Iván. Oye, me encanta que lo estemos platicando tú y yo, porque muchas veces esta tarea se la dejan a las mamás, ¿no? A las mujeres para hablar con las niñas, y no tendría que ser precisamente así. Sí, estoy de acuerdo contigo. El hablar con las niñas, con las adolescentes sobre su periodo menstrual creo que es muy importante y no dejarlo siempre nada más a la mamá, ¿no? E incluso también a los hombres, ¿no? El papá pudiera apoyar en ese sentido, ¿no? Hacer una charla sobre todo ligera, ¿no? No esperar como que el gran día para hablar de la menstruación. Justo lo que te iba a ¿no? decir. ¿Desde qué edad es pertinente platicar con las pequeñitas? Sí. ¿Hay que esperar a que llegue el día o hay que venirlas previniendo sobre este tipo de cosas? ¿Cómo se hace? Todo esto es muy natural, ¿no? Y con base en eso hay que irse deslizando y hay que irse moviendo. Siempre hay que hablarlo en un tema muy ligero, muy comprensible, ¿no? De acuerdo a la edad, porque hay niñas de 10 años que empiezan a arreglar y otras que empiezan hasta los 15, ¿no? Entonces, el nivel de vocabulario, de comprensión, de fisiología, de conocimiento es muy amplio, ¿no? Entonces, el ir muchas veces empezando con preguntas, ¿no? Que ellos van haciendo, o ellas, porque las mujeres empiezan a tener cambios en sus cuerpos antes de que empiecen a arreglar, por lo menos 1 año o 2 años antes. ¿Cuáles son esos cambios para que los papás estén, pues, abusados, claro, ¿no? Claro, empiezan a tener crecimiento de las mamas, ¿no? El pecho empieza a aumentar, empieza a salir vello púbico, ¿no? Eso empieza casi al año o 2 años, incluso antes de que baje la primera menstruación. Muy bien. Entonces, ahí empiezan a surgir dudas, ¿no? Porque cualquiera pensaría que es primero la menarca o la regla y después ya estos cambios, ¿no? Qué bueno que haces la diferenciación que puede pasar al revés. ¿O es siempre una regla que pasa al revés? Sí, casi siempre pasa. O sea, primero estos cambios físicos así es. Y después ya viene la regla. Y viene la regla. Y entonces empiezan a crecer un poquito más. Es una etapa como de crecimiento acelerado, ¿no? Una especie como de anabólico natural, ¿no? Porque empiezan a producir estrógenos y progesterona, etcétera. Entonces van empezando de manera irregular, poco a poco. Desde ahí empiezan a haber preguntas. Los comerciales, ¿no? El anuncios de toallas femeninas. Claro. ¿no? Entonces, ¿Cómo acercar? Yo digo, tú eres ginecólogo, ¿no? A lo mejor que eso lo tendría más claro un psicólogo, un terapeuta, pero ¿cómo hacer ese acercamiento con las pequeñas y decirles, oye, te va a pasar eso, o cómo lo abordamos específicamente? Es muy simple. Muchas veces ellas preguntan y si no preguntan, a lo mejor viendo en un comercial una toalla, comentarle y decirle, oye, pronto tendrás tu periodo, o habrá algunas toallas que tendrás que usar en algún momento de tu vida, ¿no? O tampones, ¿no? También no pasa nada, ¿no? Así muy claro, muy sencillo, las palabras como son, toalla femenina, toalla sanitaria, tampón, ¿no? Menstruación, que es cuando te baja y empiezas a tener un periodo menstrual, a sangrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante decirles que ya a partir de ese momento pueden quedar embarazadas si es que tienen relaciones sexuales. Ahora, por el lado contrario, a las pequeñas que no les llega y a sus amiguitas sí, ¿cómo platicarles y cómo hablarles de eso? Que no se desesperen. Quizás ellas mismas pregunten, mamá en la escuela o mi amiga o mi prima, ¿no? Empezó y me dijo que usa toallas, ¿no? Bueno, ¿qué edad tiene? Si la niña no tiene más de 15 años, no hay por qué preocuparse, no hay por qué alarmarse. Hasta los 15 años es una buena edad que todavía puede no bajarles, ¿no? Entonces, decirle, tranquila, ten paciencia, tarde o temprano te va a bajar tu menstruación y tendrás que usar esas toallas. En el uso de tampones, México es un país desgraciadamente todavía muy machista y con muchos ideas raras en la cabeza. Y mucha gente no está de acuerdo con el uso de tampones. No hay problema. No hay problema. Siempre los tampones son un buen aliado, ¿no? Sobre todo cuando la mujer va a hacer algún tipo de ejercicio, de deporte, ¿no? Son mucho más cómodos. No hay problema que si han tenido o no han tenido relaciones, hay tampones muy angostos, muy delgados, que pueden utilizarse perfectamente, ¿no? No hay ningún problema, se pueden usar tranquilamente. ¿Hay unos mejor que otros? Por ejemplo, es decir, ¿son mejor las toallas sanitarias que los tampones? Esa es una buena pregunta y la verdad es que hay que probarlos, ¿no? Y cada quien, de verdad, con lo que se sienta más cómoda la chica, ¿no? Que si se siente cómoda usando tampones, perfecto, que use tampones. Si se siente más cómoda usando toallas, o los dos, está perfecto, ¿no?
Mucha gente también se preocupa por el flujo, que si fue poquito, que si fue cantidad. mucho, la cantidad Sí. exactamente. ¿Hay Sí. una medida que sea como lo normal? Yo sé que en la medicina no existe lo normal, ¿no? Sí. Pero, o Sí, lo sí. regular, pero Sí. ¿hay algo que nos tendría que preocupar si es poquito o Hay muchos mucho? cambios, así es, eso es muy importante, porque desde ahí podemos empezar a encontrar alteraciones. Al principio de los periodos menstruales no tienen que ser perfectamente regulares, es decir, no van a pasar mes con mes. Pueden tardar incluso 2 meses, 3 meses, ¿no? Cada 4 meses, no hay Ok, problema, el primer año, segundo año. Después de eso se van haciendo cada vez mensuales. Ok. La cantidad es muy importante. Tiene que ir, digamos, una medida sencilla, si lo ponemos en cucharadas, Ajá. ¿no? Las mujeres pierden entre 3 y 4 cucharadas de menstruación, digamos, son como entre 40 y 50 mililitros Ajá. en un periodo menstrual. Ajá. Cualquier cantidad mayor, aguas, hay que revisarse. ¿Por Ajá. qué está excesivamente Ajá. sangrando esa mujer? Ok. Periodos de 5 o 6 días, Ajá. con toallas nocturnas, en la mañana, en la noche, no es normal. Ok, ¿no? perfecto. Eso es importante, ¿no? Muy bien. Radamés, muchísimas gracias. Un Como privilegio. siempre, no, al contrario, siempre tener un placer aquí. Y estamos al contacto para que sigas viniendo a platicarnos de Es un estos placer, temas. es un placer. Gracias. Claro que sí. Hacemos una pausa, no le cambien.